Muy buenas tardes con todos los que nos están visualizando esta tarde, siendo buen inicio de semana, ¿no? Y siendo el día lunes, en lo cual nos acompaña un profesor, magistrado, el doctor Gino Ernesto Yangali Iparraguirre, un especialista en la materia, un responsable en el derecho laboral, en lo cual nos va a mencionar o nos va a tratar toda su sapiencia con respecto a un tema muy bonito, muy dinámico, que es la presión del periodismo en las sentencias laborales. Un especialista como el doctor nos va a hablar sobre ese punto, nos va a decir, nos va a mencionar qué es lo que nosotros debemos saber, ¿no? Todo el conocimiento que él tiene nos va a transmitir hacia nosotros. En el Ilustre Colegio de Abogados de ICA da inicio a esta sesión de capacitación gratuita a toda la comunidad jurídica, estudiantes, abogados, magistrados, a todos en general, para efectos también de que se puedan capacitar y también el día a día conocer un poco más de diversas ramas del derecho. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema con respecto al derecho laboral, y en lo cual nos va a acompañar el doctor que nos encuentra en la sala, Gino Ernesto Yangali Iparraguirre. Saludamos a los que nos están visualizando, a la doctora Lucila, al doctor Julio Gallardo, que nos está visualizando, y para efectos de una certificación gratuita, colocar en la casilla de comentarios sus datos completos, colocar también lo que es su correo electrónico, y al inicio y al culminar de la sesión. Bien, colocar sus datos completos al inicio y al culminar para efectos de una certificación. Bien, para conocer un poco más al doctor Ernesto Yangali Iparraguirre, voy a dar mención a su hoja de vida, en lo cual es muy extenso, lo conocemos, pero es bueno conocerlo en el ámbito del donde se ha desempeñado. El doctor es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especializado en Derecho del Trabajo y Seguridad Social. También ha sido notario público, como también un presidente de la 8ª Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima, Sala de la Oralidad, como también máster en Derechos Fundamentales y Contencioso Administrativo por la Universidad de Jaén del Reino de España. Magíster en Derecho Civil por la Universidad Garcilaso de la Vega y también magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Atlantic International University. Máster en Gestión Pública por la EUSIN Business School, en lo cual agradecemos de antemano su aceptación a la invitación. El decano Luis Antonio Legua Aguirre agradece al doctor Gino Ernesto por la presente la sala que nos encuentra, por esta invitación tan generoso él que nos ha aceptado, y también el director académico del área de la dirección académica, el doctor José Carlos Tataje Espino, le agradece, doctor, su aceptación a nuestra invitación programada para el día de hoy. Le cedo la palabra, estimado maestro, estimado doctor, a esta transmisión. Muy buenas tardes tengan todos mis queridos amigos de ICA. ICA de mi corazón. Y les voy a decir por qué. En primer lugar, quiero agradecer al Ilustre Colegio de Abogados de ICA, ¿no?, en la persona de su decano, el doctor Luis Antonio Legua Aguirre. Les tengo que decir de que yo soy miembro honorario del Colegio de Abogados de ICA y del cual ostento la orden del insigne jurista iqueño don César Augusto Lengua Uchuya,
quien fuera presidente de la Corte Suprema de la República y amigo de mi padre, don Edmundo Yangali de los Ríos, quien fuera vocal superior titular de la Corte Superior de Justicia de Ica desde el año 1952 hasta 1974. También quiero manifestarles que mis primeros 20 años de mi vida, de mi existencia, viví en la ciudad de Ica y por tanto estudié hasta tercer año de primaria en el Colegio Arbulú, concluyendo mis estudios primarios y secundarios en el Colegio Particular San Vicente de Paúl. De esto les cuento que mi promoción del colegio va a cumplir 49 años de haber dejado esa casa de estudios. Así que estamos coordinando y promocionando una reunión para el próximo año con la finalidad de festejar nuestras bodas de oro de haber dejado el Colegio San Vicente de Paúl. Finalmente, también les digo que ingresé a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de San Luis Gonzaga de Ica y que por motivos familiares tuve que trasladarme de universidad a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde concluí mis estudios de Derecho. ¿Cómo no voy a recordar a Nuestro Señor de Lourdes, donde concurríamos con mi familia todos los domingos y fiestas de guardar a sus misas de las 10 de la mañana? ¿Cómo voy a olvidar a Huacachina, los viñedos, la fiesta de la vendimia, la cachina, el vino, el pisco, así como sus comidas típicas? En consecuencia, con Ica no solo me unen lazos familiares, sino también de grandes amistades y recuerdos de mi infancia y juventud. Así de que eso quería decirles a esta juventud que está ávida por conocer el derecho. Y les digo también que el derecho laboral es una bonita especialidad y que tiene mucho futuro. Así que el que abrace esta especialidad va a estar bendecido. Bien, el tema: la independencia de los jueces frente al periodismo y los medios de comunicación en materia laboral. En Roma, uno de los autores, Petit, hablaba que los procesos judiciales se llevaban en forma oral en las plazas públicas de las ciudades, a cargo del pretor. El pretor era representante de César. César era Dios en la tierra. Y en las provincias de Roma, quienes administraban justicia eran los prefectos. Y en la época del Inca, ¿no?, del incanato, se administraba justicia también bajo el procedimiento oral, ¿no? Eso lo dice el Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Lo dicen varios estudiosos del derecho. Pero y de igual forma, ¿no? Y por eso el proceso laboral hoy en día está bajo el sistema o la técnica de la oralidad, que será de repente en algún otro momento conversación con ustedes. Pero en uno de estos juzgamientos se presenta el ajusticiamiento de Jesús de Nazaret. Ha sido uno de los juicios más injustos y arbitrarios que haya conocido el mundo. Recordemos esa plaza pública lleno de gentío que gritaban y exigían la crucifixión de Jesús de Nazaret y la libertad de Barrabás.
¿Se acuerdan? ¿No? En las películas eso nos ha quedado desde la infancia, ¿no? Entonces, Pilatos les decía a esa muchedumbre, le decía lo siguiente: pero, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos le gritaban con más fuerza: ¡crucifícale, Pilato! Entonces, queriendo complacer a la gente, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús. La Biblia, Marcos 14, versículos 14 y 15. Como ven ustedes, en Roma los procesos pues eran orales, como les he dicho, se llevaban en las plazas públicas, ¿no?, a cargo de pretores, etc. Y en el incanato igual. El ajusticiamiento de Jesús ha sido uno de los juicios más injustos y arbitrarios que haya conocido el mundo. Los cargos imputados a Jesús de Nazaret fueron los siguientes: 3. 1. Pervertir a la nación judía, engañar al pueblo e incitarlo a la rebelión. 2. Enseñar al pueblo que se negara a pagar el tributo y no al César. Y 3. Que como pretendía ser rey y el fundador de un nuevo tipo de reino, incitaba la traición contra el emperador. Lucas 23, versículo 1 y 2. Y también del libro de Urantia, edición 99, Fundación Urantia. El procurador romano Poncio Pilatos expresó ante la muchedumbre que no encontraba culpabilidad alguna en Jesús y que eran falsas sus acusaciones. En tal situación le dijeron: si no ordenas la crucifixión de Nazareno, que se dice rey de los judíos, no serás amigo de César, pues solo a este reconocemos como tal. Del libro de René Alberto Esquinca, llamado El juicio a Jesucristo. Es un libro mexicano. Presionado entonces Poncio Pilatos por la muchedumbre, no tuvo otra cosa que hacer, ¿verdad? No tuvo otra cosa que hacer. Y emite el decreto de ejecución, por el cual se ordena condenarlo por sedición, que era la pena más grave. También se utilizaban los delitos de piratería y rebelión, eran las 3 penas más graves en ese entonces. Aplicó, este principio no existe, pero para mí sí existe, aplicó el principio de conservación de puesto. Primero mi puesto, después no importa lo que pase o lo que ocurra. El miedo de Poncio Pilatos se acrecentaba a perder sus poderes y eso justificó la emisión del decreto de ejecución. Poncio Pilato fue un juez fuerte en sus convicciones o un débil y vacilante funcionario público del Imperio Romano. Temió al qué dirán si esto llegara a los oídos de César, ¿no?, del cual él dependía. Dependía él, su vida y su puesto. Tuvo mucho temor al emperador Augusto, quien gobernó el Imperio Romano en ese entonces, desde el 16 de enero del año 27 antes de Cristo hasta el 19 de agosto del año 14 después de Cristo. Esto viene ocurriendo en el mundo hasta hoy en día. Desde hace más de 2000 años tenemos esta clase de juicios dentro de nosotros, pues seguimos escogiendo a los ladrones, a los culpables
y condenamos a los inocentes. Sí, acá, en el Perú, ocurre lo mismo. Todos los exgobernantes con problemas de corrupción, presos, perseguidos, y todavía votamos por ellos. Sí. ¿Hasta cuándo aprenderemos que lo malo no conduce a lo bueno? Solo lo bueno conduce a lo bueno. ¿Hasta cuándo aprenderemos que nadie puede dar lo que no tiene? Quien no tiene honradez no puede dar honradez. Quien no tiene éxito en su vida profesional, personal y profesional, no puede llevarnos al éxito, y así sucesivamente. Por eso este 11 de abril próximo tenemos una gran responsabilidad si elegimos al honesto y exitoso o al deshonesto o al político que vive de nosotros. En otras palabras, si elegimos al inocente Cristo de Nazaret o al ladrón Barrabás. Eso les afectará no solo a usted si se equivocan, y si no se equivocan, para bien, no solamente para usted, sino también para su familia, para los seres queridos que ustedes aman. Bueno, esto lo dejo a un ladito en la conciencia de cada uno de ustedes. Jesús de Nazaret, tanto en el juicio religioso y judío ante el Sanedrín, ¿no? La cúpula religiosa de ese entonces, así como en el juicio político romano ante Poncio Pilato, procurador de Judea, fue hallado culpable, sin tener culpa alguna. Yo pregunto, ¿usted qué hubiese hecho en el lugar de Poncio Pilatos? Segunda pregunta, ¿Pilatos fue independiente, imparcial e imparcial? Tercera pregunta, si usted hubiera estado en el lugar de Poncio Pilatos y se le exigiera que dicha resolución debía ser motivada jurídicamente, ¿cómo lo argumentaría? Ahora, en el año 2021, resulta fácil tener una respuesta ante los ojos de la civilidad, ante las evidencias, pero entonces las garantías judiciales eran casi nulas e inexistentes. Cuarta pregunta, pero si en el mismo caso no se llamaba Jesús y ahora se llama Juan Pérez, pero cometió lo mismo que Jesús o no hizo nada, ¿usted haría lo mismo que hizo Poncio Pilato? Porque está en juego su puesto de trabajo, porque está en juego su enemistad con César, o sea, con el poder. ¿Puede señalar? Lo que hemos querido hacer con esta introducción es llamar la atención de la necesidad de contar con jueces independientes, imparciales e imparciales, que dicten sus sentencias en forma motivada, equitativa y razonable. Al igual que una sentencia predictible, pronta, oportuna, eficaz, etcétera, buena, y que no sucumba ante el poder político, económico e ideológico, porque si se sucumbe el juez, ¿qué es lo que va a pasar? Usted está en peligro, usted está no solamente en peligro, sus propiedades, su honor, sus hijos, a las personas que más quiere, todo eso está en peligro. No se olviden tampoco que la afectación de la independencia de un juez puede ser de carácter interno o puede ser externo. Interno, cuando viene del propio Poder Judicial, mi jefe me llamó, o yo estoy llamando al inferior para hacer algún tipo de recomendación. Y externo, fuera del Poder Judicial, ¿no?
viene de los otros poderes, viene del periodismo y también viene de la propia sociedad. Mi compadre, mi amigo, mi promo, ¿no? Etcétera. Entonces, todo eso puede suceder. Finalmente queremos quedar sentados que la independencia del Poder Judicial no le corresponde o no es de única propiedad de los jueces o abogados que participan dentro de un proceso, sino que se convierte en un derecho de la sociedad a tener resoluciones sin interferencias. Cuando usted lo juzga, ¿usted quiere que ese juzgamiento esté lleno y plagado de interferencias? No creo, ¿verdad? Hoy es imposible que el pueblo se reúna en las plazas públicas como yo les había dicho que se daba en Roma y en el Cusco. Se reunían para visualizar, pues, el proceso judicial. Y no se puede porque, primero, por la cantidad de habitantes con que cuenta una nación o población hoy en día. Por eso estamos dentro de una democracia indirecta. Y la segunda, porque hoy más que nunca es imposible agrupar al pueblo en una plaza pública por el riesgo que tenemos de infectarnos con el COVID-19. Por eso, desde hace muchos años, esa muchedumbre se ha transformado en el periodismo, quien nos mantiene informados del acontecer de nuestra patria. Y para que no ocurra lo que ocurrió a Jesús de Nazaret, debemos exigir al periodismo, a ese periodismo, que sea verídico y no con ánimo de manipular con fines no tan santos como lo que viene ocurriendo en el presente. Como ha dicho el Papa Francisco en su mensaje por la 55 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, él dice lo siguiente: todos somos responsables por la comunicación que hacemos, de las informaciones que damos, del control que juntos podemos ejercer sobre las noticias falsas, desenmascarándolas. Todos estamos llamados a ser testigos de la verdad, a ir, ver y compartir. Muy bien. De aquí nace el deber de que todo hombre o mujer de bien debe desenmascarar la falsedad y la manipulación del mal periodismo, que tienen intereses personales de ciertos grupos de poder, responden a esos grupos de poder. No hay que olvidar la frase que una vez dijo Luis Miro Quesada de la Guerra: el periodismo puede ser la más noble de las profesiones o el más vil de los oficios. Hoy en día percibimos que la mayor parte de los medios de comunicación no educan a la población y cada vez menos informan la verdad de las cosas y la vida concreta de las personas, y menos recoge los fenómenos sociales más urgentes y graves de nuestra nación. No solo se puede ver al mundo desde la concepción de los más ricos o solo un sector de la población. Creemos que es un gran error construir la información desde sus oficinas, de las redacciones de los medios de comunicación, sin tener un contacto directo con la realidad. Por el contrario, el periodismo tiene la misión de ir ¿dónde? Donde nadie va, para conocer ¿qué? Las dificultades, condiciones de los más desprotegidos por los abusos del poder y la falta de justicia, y conocer la real dimensión de la pobreza. Y el medio ambiente igualmente tiene que cumplir con un rol de fiscalización en la sociedad. Quiero traer a colación
en esta parte de mi alocución, ¿no? Quiero traer las palabras a este tema. Al respecto, su santidad, el Papa Francisco, quien es uno de mis referentes, en una entrevista realizada el 20 de junio del 2019, refiriéndose a los periodistas, dijo lo siguiente. Ahora sí, para que puedan entenderlo, voy a darle una entonación especial a lo dicho, pues la entrevista fue de carácter informal y no sé, la entonación nomás, pero las palabras no las voy a quitar. ¿Ok? Bien. Y él empieza diciendo, ustedes, refiriéndose aquí a los periodistas, ¿no? Ustedes tienen la posibilidad de caer en 4 pecados o 4 cosas malas por no hablar con un lenguaje teológico, 4 actitudes que los amenazan continuamente, de los cuales deben defenderse. Primero, la desinformación, o sea, doy la noticia, pero doy la mitad de la noticia, ¿no? La otra mitad no la doy. Entonces eso va contra el derecho que tiene uno que recibe noticia de estar informado. Informar la mitad, informar mal. Esa es una de las desviaciones que tiene que cuidar de no caer en ella. Segundo, es la calumnia. Hoy más que calumniar gente, hay medios de comunicación que calumnia sin ningún problema. No, pero ¿de dónde sacó usted eso? Ah, lo vi en la televisión. O lo leí en el diario. Pero eso no es. Ah, lo dice el diario. Claro, el medio de comunicación tiene tanto poder frente a la masa. La gente que puede calumniar impunemente, más quién le va a meter un juicio. ¿Quién se atreve? Tercero, es la difamación. Es más sutil todavía. Toda persona tiene derecho a la reputación. Y si vos, es palabra del Papa, si vos hace 20 años pegaste un resbalón en la vida, hiciste una macana, pagaste la cuenta, pagaste la pena, sos una persona libre y sin mancha. O sea, no te pueden sacar por los medios de comunicación una historia que está superada y bien pagada ya, y bien resarcida. La difamación, o sea, te trae una mancha de antes y te la tiran ahora. Y cuarto, el uso de la palabra técnica. Es un poquito arriesgado decirlo, pero es verdad. La coprofilia, el amor a la cosa sucia, el amor, literalmente, el amor a la caca, el amor a la cosa sucia, el amor a los escándalos, por ejemplo, a todo lo que es sucio. Hay medios que viven de publicar escándalos, sean o no verdaderos, o sean la mitad verdaderos o no, pero viven de eso. Mi antecesor, decía el Papa, en Buenos Aires, el cardenal Corrachino, mira, te decía, ¿no? Yo ese diario no lo puedo leer porque haces así y chorrea sangre, todo lo que sea escándalo. Y termina diciendo el Papa, yo creo que superado esos 4 límites, la comunicación sería algo maravilloso. Un comunicador que esté siempre examinando de no caer en esos 4 defectos
es una flor de comunicador. Acá termina la locución del Papa Francisco. Y disculpen la palabra, que de repente sonó fuerte, pero no quise quitarla porque es lo que dijo el Papa. Y tengo la filmación, por si acaso. En efecto, todos los días encontramos en los medios de comunicación desinformación, calumnias, difamaciones y coprofilia. Y por tanto tenemos el deber de aclarar la verdad. Reconocemos que todos tenemos el derecho de toda persona de formular análisis y críticas de las resoluciones y sentencias judiciales, con las limitaciones de ley, conforme lo ha detallado el inciso 20 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú. También entendemos que en materia laboral existen dos claras tendencias. El primero, pro trabajador, y el otro, pro empleador. Hay dos tendencias claras, conforme lo señala el maestro Mario Pasco Cosmópolis, cuando expresaba que en materia laboral existían dos razas irreconciliables, es decir, con intereses opuestos. Necesariamente tiene que haber conflicto, puesto de que una tiene intereses distintos. Uno quiere más remuneración, el otro quiere más producción, por decir, ¿no? Pero de ninguna manera podemos aceptar la desinformación, la calumnia, la difamación y menos la coprofilia. En efecto, en materia laboral hemos encontrado que desde hace meses algún medio de comunicación conocido por todos ustedes, utilizando abogados de grandes estudios, vienen desinformando el verdadero sentido de las sentencias de la octava sala laboral que presido, por lo que creemos que tenemos el deber de aclarar solo desde el punto de vista académico. Primer caso periodístico. El miércoles 5 de marzo del 2020, en el diario Gestión, en su portada y como titular principal, la portada principal, la primera cara, ¿no? Donde cuelgan al periódico y uno ve, ¿qué decía ahí? Fallo judicial abre la puerta para ingresar al Estado sin concurso. Y sigue diciendo, a 2 meses de promulgarse el decreto de urgencia 016, un juez de Lima emitió una sentencia que considera inconstitucional, prohibir a un trabajador ser repuesto si no ingresó por concurso público. La eventual casación tendrá impacto en la contratación futura en el sector público. Yo leo esto y digo, qué miedo. ¿Quién es? Bueno, se me iba a salir una grosería, ¿no? ¿Qué ha escrito esto? Pues bien, vamos a comenzar a deshilachar esta situación para que ustedes puedan entender. A ver, en primer lugar, dice, un juez, falso, no fue un juez, sino fue un colegiado, la octava sala laboral de Lima, sala de la oralidad, sala que me honro en presidir. Segundo lugar, resulta falso que se haya abierto la puerta para ingresar al Estado sin concurso, pues antes y hasta ahora, para ingresar a laborar mediante un CAS, contrato administrativo de servicios, en favor del Estado, como fue el caso de nuestra sentencia, se requiere pasar por un concurso público. Entonces, si hay concurso público, hay meritocracia, ¿no es cierto? Ese es un requisito. En tercer lugar, ya en su desarrollo de su información, este periódico continúa diciendo, considera que una vez que llegue a la Corte Suprema, la sentencia de sala no debería ser amparada, ya que pronunciamientos como estos no ayudarán a los fines de formalización y mejora de los servicios del sector público, por lo que
en una eventual casación que emita la Corte Suprema al respecto será de importancia debido a su impacto de la contratación pública. O sea, esto no podrá pasar. Muy bien, vamos a analizar esto. Dice, no ayudaría a los fines de formalización y mejora de los servicios del sector público, ¿no es cierto? Muy bien. Las sentencias judiciales no se expiden para ayudar a ninguna de las partes, sino para administrar justicia, que es dar a cada quien lo que le corresponde, lo que se merece. Los jueces del Poder Judicial no estamos al servicio de los funcionarios públicos, sino al servicio de nuestra nación. Tampoco estamos para tapar las atrocidades, menos de esto de las autoridades, sino tener siempre presente el artículo primero de nuestra Constitución, que señala que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Que si hay algún responsable de la informalidad en la contratación de los trabajadores del sector público, son nuestros propios legisladores, que han creado innumerables regímenes, ¿no?, laborales, ¿no?, para los trabajadores del sector público. Por mencionar, yo he captado como 19, 20. Por ejemplo, ahora dice órdenes de servicio, servicios no personales, SNP, que están en el Código Civil, ¿no?, sin subordinación, a partir del artículo 1764 y siguientes del Código Civil, ¿no? Y los contratan, pues, haciendo fraude, el propio Estado. Por ejemplo, el decreto legislativo 728, que nació para el sector privado, ahora se puede utilizar en el sector público, en algunos casos autorizado por ley, ¿no? Por ejemplo, en el Poder Judicial, los trabajadores jurisdiccionales están bajo el 728. Los profesionales de la salud tienen su ley 23.536. Los docentes universitarios, la 23.733, con todas sus modificaciones habidas y por haber. La ley de base de carrera administrativa, el decreto legislativo 276. Los servidores públicos contratados para labores de naturaleza permanente que tengan más de un año interrumpido de servicios no pueden ser cesados ni destituidos sino por causas previstas en el capítulo número 5, etcétera. El decreto ley, la ley 24.041. La ley orgánica de la Policía Nacional del Perú, un régimen especial, 27.238. La ley marco del empleo público, 28.175. La ley de situación militar de los oficiales de las Fuerzas Armadas, 28.359. La ley de los asistenciales de la salud, ya pasó, hay un montón. Autoridad Nacional del Servicio Civil, rectora del sistema administrativo, gerentes públicos, capacitación y rendimiento del sector público, bueno, diplomáticos, más rápido, carrera judicial, carrera fiscal, carrera penitenciaria, ¿no? El servicio civil, régimen del servicio civil, salud, etcétera. No solamente que el Estado que hace estos regímenes creando el desconcierto, creando la diferencia donde no existe, ¿no? No solo regímenes señalados por los trabajadores del sector público, sino las idas y vueltas, como lo que ha ocurrido con la ley 24.041, el decreto de urgencia 014 y 016-2020, por ejemplo. Debemos de citar
un mal comportamiento de los propios gobernantes. Un ejemplo, cuando es electo un alcalde, gana las elecciones, llega con todo su séquito, ¿no? Y con toda su gente, la nombra, ¿no? Y cuando se va, la deja. No se va con todo su séquito. No, ahí se queda. Entonces, el próximo que llega también hace lo propio. Entonces, y se incrementa más y más y más las planillas estatales. Eso es lo que pasa. En conclusión, la clase política del país no puede echar la culpa a los magistrados del Poder Judicial, pues las normas que han creado ellos, la clase política, a través del Poder Legislativo, a través del Poder Ejecutivo, ¿ya? Los jueces no tenemos esa facultad de legislar. Los jueces solo administramos justicia aplicando la ley que dice ellos, ¿no? La Constitución y nuestra conciencia. Muy bien, seguimos criticando esta situación. También dicen que un juez de Lima, falso, fue la obra de un colegiado, de una sala de la oralidad, conformada por 3 vocales superiores. También dicen que ese juez de Lima emitió una sentencia que considera inconstitucional el decreto de urgencia 016-2020. Falso, pues el único órgano jurisdiccional que tiene la potestad de declarar la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley es el Tribunal Constitucional, y que lo que ha hecho la 8ª Sala Laboral de Lima es inaplicarla por control difuso de constitucionalidad y de control de convencionalidad, de conformidad con los artículos 51 y 138 y la 4ª disposición final y transitoria de la Constitución Política del Perú, y en aplicación también, ojo, del artículo 4 del título preliminar y de la 10ª disposiciones complementarias de la nueva ley procesal de la ley 29497. Sigue diciendo que la 8ª Sala ha prohibido a un trabajador ser repuesto si no ingresó por concurso público. Falso. Todo lo contrario. En el caso del expediente que ellos están comentando, el expediente 653-2019, de este expediente se puede apreciar fácilmente que el actor ocupaba el cargo de sereno municipal, adscrito a una gerencia municipal de seguridad ciudadana de la Municipalidad de Santiago de Surco, y por tanto debe considerarse un sereno. ¿Qué es? ¿Un empleado o un obrero? Es un obrero, ¿no? Ya eso está señalado por el Tribunal Constitucional, por la Corte Suprema de la República y también por todos, la mayor parte de jueces, ¿no? Casi unánime, es considerado como obrero del régimen de la actividad privada. Pero es trabajador del sector público, sí, pero lo dice la propia ley municipal. A consecuencia de la desnaturalización del contrato de locación de servicios y la invalidez del contrato administrativo de servicios CAS. Cuando se promulgó el decreto 016-2020, el 23 de enero del 2020, el proceso judicial en comento se encontraba en trámite. O sea, sale la ley y ya existía ese proceso. Ya se había emplazado en ese proceso a la municipalidad demandada. Ya se había hecho la petición del reconocimiento de la relación laboral desde el 1 de octubre del 2013. Y el pago de sus beneficios sociales habían sido solicitados. Lo que la emplazada pretendía en este expediente, que en ese estado procesal del colegio del colegiado de segunda instancia, de oficio, nosotros modifiquemos la pretensión del actor cambiándola por una
indemnización de conformidad con el artículo 3.3.1 del decreto de urgencia 016, de haberse cedido el colegiado con dicha solicitud, eso hubiera sido, sí, una barbaridad, pues estaríamos violentando el principio de petición como garantía del debido proceso. Es falso también que en dicha sentencia de la octava sala recaída en el expediente 653-2019, que era un expediente electrónico, ¿no?, se haya ordenado la reposición del trabajador. Pues en esa sentencia nunca estuvo en debate la reposición. Por tanto, no hubo ningún pronunciamiento. Creo que leyó otra sentencia el periodista. No sé qué le habría pasado. Después sigue diciendo el periodista, ¿no? La eventual casación tendrá impacto en la contratación futura del sector público. Qué miedo, qué horror, ¿no? Al respecto, ya no, esa sentencia ya no es eventual, sino ya es una realidad, pues la sentencia ya existe. Y con respecto al impacto, sí, pues, porque la primera sentencia fue la primera sentencia a nivel nacional que expidió la octava sala laboral de Lima, advirtiendo y previniendo a la nación las violaciones existentes contra los derechos humanos que cautela la Constitución y los tratados internacionales que versan sobre derechos fundamentales. Sí, pues, ese es su impacto, pues casi todos los órganos jurisdiccionales de la nación, a partir de ello, siguieron los mismos criterios. ¿O ustedes quieren que nos conozcan a nosotros como violadores de derechos humanos? Yo les voy a contar una anécdota, amigos. Una vez estuve en la ciudad de Ámsterdam, de paso, porque me estaba yendo a dictar algunas conferencias por esos lares, ¿no? Y cuando veo un pomelo de este tamaño, más o menos más grande que mi cabeza, ¿no?, y comienzo a agarrar porque me llamó la atención. Yo pensé que era una fruta de plástico, ¿no? No, era un pomelo así, de este tamaño, ¿no?, inmenso. Y se me acerca una señora de unos 80 años y me dice: señor, no compre esa fruta. Y me llamó la atención y yo le dije: ¿y por qué, señora? Porque de donde viene esa fruta, allá violentan los derechos humanos de los niños y de las mujeres. Yo me quedé atónito por el grado de cultura y respeto que tenía respecto a los derechos humanos esta señora octogenaria. Realmente mis respetos, ¿no? Bien, seguimos. Peor aún, en la publicación del diario Gestión se señala y dice lo siguiente: considera que una vez que llegue a la Corte Suprema, la sentencia de sala no debería ser amparada, ya que pronunciamientos como estos no ayudarían a los fines de formalización y mejora de los servicios del sector público, por lo que una eventual casación que emita la Corte Suprema al respecto será de importancia debido a su impacto en la contratación pública. Pues, para informe de la colectividad jurídica, la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de la República, en la consulta hecha en el expediente 9788 del 2020 de Lima Norte, de fecha 14 de diciembre del 2020, la misma, en el mismo tema que estamos hablando, que ha pronunciado por primera vez la octava sala laboral, la Corte Suprema aprueba la consulta y declara inaplicable los numerales 2 y 3
y toda la parafernalia de esta ley, ¿no? Es decir, la Corte Suprema nos ha dado la razón. Vean cómo desinforman. Del mismo modo, el segundo pleno jurisdiccional distrital de la Corte Superior de Justicia de Lima, llevado a cabo los días 9 y 10 de octubre del 2020, el primer pleno virtual a nivel nacional, acordó que procede la inaplicación del decreto de urgencia 016-2020. Nos reunimos las 11 salas laborales de la Corte Superior de Justicia de Lima y acordamos de que se debe inaplicar el 016. Es más, el decreto de urgencia 016-2020 era tan violatorio que el Congreso de la República, con fecha 22 de enero del 2021, lo ha derogado. Los artículos 2, 3, 4 y 13 y la cuarta disposición derogatoria del decreto de urgencia 016-2020, decreto de urgencia que establece medidas de materia de recursos humanos del sector público. De un plumazo lo derogó, pero le faltó al Congreso de la República, ¿no?, dictar una legislación en su reemplazo, que esté de acuerdo a los estándares internacionales, ¿no?, con los tratados internacionales, con las NIT, que son las normas internacionales de trabajo, ¿no?, para la sociedad peruana. Lo borró de un plumazo, pero no puso nada en su reemplazo. Bien, en este estado queremos traer a colación las palabras del maestro y amigo don Javier Neves Mujica, conocido por todos ustedes, estoy seguro, que en paz descanse, nos ha dejado hace, creo que ya casi 2 meses. Cuando se enteró de la expedición de la sentencia de nuestra sala, manifestó lo siguiente, nuestro amigo Javier. Y sobre el también inconstitucional decreto de urgencia 016-2020, la octava sala laboral de Lima acaba de disponer su inaplicación. Enhorabuena. Sigue diciendo, el Ministerio de Economía creyó que bastaba con amenazar con severas sanciones a los funcionarios y árbitros que incumplieran las inconstitucionales reglas de los decretos de urgencia 014 y 016-2020 para asegurar su vigencia. No contó con que hay jueces éticamente íntegros y fieles a los fundamentos del derecho del trabajo que han empezado a inaplicar la última de dichas normas, tanto a nivel de primera instancia como de salas laborales. Esperemos que ocurra pronto lo mismo con la primera de ellas, refiriéndose al decreto de urgencia 014-2020, que también fue derogada por estas inconstitucionalidades del señor Vizcarra. Todo ello nos confirma que la octava sala laboral, sala de la oralidad, hizo bien en inaplicar el decreto de urgencia 016-2020 por la salud de nuestra nación, de acuerdo a los estándares internacionales que se manejan en todo el mundo. Nosotros no podemos ser parias. De ningún modo podían permitir la confirmación de normas que claramente violentaban la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales que versen respecto a derechos humanos. Si se quiere corregir los errores causados por los funcionarios públicos del propio Estado, pues tienen que modificarse las normas existentes, sustituyéndolas con arreglo a los estándares internacionales y de acuerdo a la Constitución y los tratados internacionales y convencionales que versen sobre derechos humanos. Sí se puede.
Lo que pasa es que existe una flojera legislativa y lamentablemente quiere hacerse el cambio por lo más fácil. ¿Cómo? De una patada, violentando todo nuestro sistema jurídico. Creemos que es necesario un sistema de contratación de servidores públicos en base a la meritocracia y no como lo que ocurre hoy, al pago de favores políticos, al pago de dádivas. Yo doy estos derechos a este grupito para quedar bien con ellos, pero no veo lo macro, porque todos nosotros, los que trabajamos para el poder, para el poder judicial, para el Congreso, para la Defensoría del Pueblo, para el Tribunal Constitucional, y así podríamos seguir señalando todas las instituciones del Estado. ¿Quién tiene todos estos trabajadores? ¿A quién tienen como empleador? El Estado. No es posible, por ejemplo, que un asesor de un miembro del Tribunal Constitucional reciba mayor remuneración que un vocal superior titular. Vean ustedes, ¿no? Y así como este caso, podríamos nosotros seguir señalando varios casos respecto al comportamiento de la prensa frente a las sentencias laborales que estamos nosotros tratando de señalar acá. En consecuencia, yo quiero decir, ¿no?, lo siguiente: ya basta con la prensa sensacionalista, que solo vende si hay escándalo. Si no hay escándalo, perfecto. Encontraron a un trabajador del Poder Judicial con 10 soles. Ah, ese es escándalo. Eso hay que ponerlo en la prensa. Un órgano jurisdiccional se encuentra al día, 0 carga. No, eso no vende. No, eso no. ¿No? Lo que se necesita acá, ¿no?, es un escándalo. Ah, ahí sí vende. Y si no lo hay, lo inventan, en perjuicio del honor y prestigio de las personas afectadas, como en el presente caso. Muchas personas prefieren no contestar a los grandes medios de comunicación por temor a las represalias y por no complicarse la vida, pero creo que cometen un grave error, pues nuestra obligación de hombres de bien siempre será defender la verdad. Basta ya de utilizar las fórmulas "se abren puertas", oh, eso vende. ¿Quién es el falto de cerebro que ha hecho esto? Pero no se analiza un poquito más allá, se dice una verdad a medias y se utiliza la coprafilia, la coprafilia, que significa el amor a la caca, como decía su santidad el Papa Francisco. Después de todas estas fórmulas que dicen "se abren las puertas" para escandalizar, no solamente es utilizar una sola vez esta, ¿no? Después de toda esta explicación, se debe decir "se abren las puertas de la justicia que Dios y la patria defienden". Muchas gracias, amigos iqueños, mi tierra. Gracias. No te escucho. Ahora sí me escucha, ¿verdad? Sí. ¿Se escucha correctamente? Perfecto. Bien. Muchas gracias. En realidad, admirado doctor Ernesto Yangali Iparraguirre, un especialista en la materia, un responsable en la materia, que nos ha hablado del periodismo en las sentencias laborales. Como usted mencionaba, titulan
nombres o etiquetas para vender, pues más no en el lado objetivo de una connotada, por ejemplo, observación jurídica, sino es el morbo que le gusta a la prensa para pues prescindir de poder hablar de esa cuestión, como usted decía, ¿no? Y lógicamente nosotros estamos muy agradecidos, como lo menciona el colega Carlos David Carranza, excelente conferencia, dice los agremiados. Igual de la manera Anthony Villa, excelente ponencia. Muchas gracias, dice el doctor Gino Yangali. Y también pues extendemos a usted, doctor, el agradecimiento respectivo por parte del decano Luis Antonio Legua Aguirre y también del director académico José Carlos Tatajo Espino, en lo cual prescindo con este lema que decía Mao: antes de hablar, infórmate, decía él. Por lo tanto, yo considero también que los periodistas, antes de decir algo o confirmar algo, debemos pues investigar el fondo, ¿no? El fondo, la forma, en las cualidades que lo podamos dar la información. Muy agradecido, doctor, con la presente disertación que usted ha realizado. Agradecemos, excelente ponencia, nos mencionan en la casilla de los comentarios. De igual manera, saludamos a César Olivos, que nos felicita, ¿no? Bueno, dice felicitaciones por tan excelente disertación, doctor. Trasladamos las felicidades a su persona, del público que nos está visualizando, y estamos muy honrados de poder escucharlo y de poder haber aprendido un poco más de ello. Palabras de cierre, doctor, poder despedirnos de lo que Muchas nos gracias. Definitivamente yo entiendo de que en el derecho del trabajo existen dos tendencias, como lo he explicado, un pro trabajador, un pro empleador, y son válidas las defensas que puedan tener. A ninguno se le puede negar el derecho de defensa, es irrestricto, pero siempre con verdad, siempre no dando la noticia a medias, no utilizando escándalos, no difamando, no calumniando a la gente, sino analizando y decir una verdad, ¿correcto? Y en todo caso, pueden recurrir a los magistrados también. ¿Por qué no? El magistrado debe de defender su sentencia, debe de defender. No somos hombres perfectos, ni mucho menos pretendemos serlo, pero creo que el juez debe defender. En Estados Unidos hay una práctica. El juez una vez al mes atiende al periodismo, informa cómo van los casos, porque la justicia se hace a nombre del pueblo. No, eso del secretismo ya no funciona. Antiguamente, yo me acuerdo que decía, no hay que decir el ponente. Está prohibido poner el ponente. ¿Por qué? Porque lo vayan a coimear. Miren la mente que tienen. O sea, imagínense, o sea, todos los jueces nos coimean. No puede ser, pues. Eso no es así, ¿no? Hoy en día es tan transparente el proceso oral que les hablaré, si algún día ustedes me invitan, ¿no? Les hablaré cómo es eso. En la carátula aparecen 3 nombres: presidente, el segundo más antiguo y el menos antiguo, los 3 en antigüedad. Y aquí el que lleva una crucecita no es porque se ha muerto, sino que ese es el ponente, ¿correcto? Así de limpio debe ser la administración de justicia, ¿correcto? Y yo les digo que la especialidad laboral es una de las especialidades que estamos, ¿no? Legitimando al Poder Judicial, ¿no? Con una justicia clara, predictible, limpia. No hay, definitivamente no es posible, salvo que no se haga correctamente la administración de justicia, pero si se cumplen los cánones
Como por ejemplo, nosotros dictamos las sentencias el mismo día, en la misma audiencia. Cuando vienen los abogados y las partes, señor, quiero hablar con usted. Perfecto, me dice todo lo que usted quiere en la audiencia. Termina, señor, termina la audiencia, usted ya bajo el brazo ya tenemos la sentencia. ¡Plug! Se acabó la historia. Después de la sentencia, ¿qué quiere hablar con nosotros? Se acabó. Se acabó la corrupción, se acabó todo. ¿No es cierto? Entonces, esa es la nueva tendencia que debemos de tener nosotros para administrar justicia y con la que ustedes tienen que tener también los abogados de ser colaboradores de una buena administración de justicia. Tampoco dejarse tomar el pelo, ¿correcto? Porque para todo hay solución, para todo contra cualquier incorrección. Por eso quiero dejarles esta muestra a ustedes de que sí se puede hacer una buena administración. Todo está en cuanto el juez se demora en administrar justicia, provoca que las partes lo busquen. Y cuando lo buscan y se atiende a solas, ahí viene el problema. En mi sala solamente atendemos el colegiado en pleno. Si no, no atendemos. Y cuidado, si una de las partes solicita, de mutuo propio, lo llamamos al abogado de la otra parte y los dos van a escuchar. Porque no es posible encerronas particulares. Eso no es posible. El día que cambie esto, se acabó. El Poder Judicial va a estar más limpio de todas estas cosas. Muchísimas gracias. Sí se puede por una administración de justicia limpia, buena, clara, oportuna, efectiva, rápida, eficaz y pronta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. De igual manera, agradecemos a los que nos están visualizando, a María Arango, a Yamiri Kawada, a Marta Milagros, a Franklin Miranda, a todos los que nos están visualizando y están colocando en la casilla de comentarios sus datos completos como su correo electrónico. Esto ha sido la ponencia del día de hoy. Esperamos en otra oportunidad poder tener doctor Gino, que ha sido un amplio conocimiento que nosotros recepcionamos. De igual manera, agradecemos a todos los que nos están visualizando y muchas gracias a todos. Que tengan buenas noches. Nos estamos viendo. Adiós, Ica. Nos veremos pronto.